De tiempo en tiempo aparecen individuos con características mesiánicas, o por lo menos se hacen llamar así, Cristos, elegidos, etc. Recuerden durante la pandemia aquel británico que pretendía ser el sustituto de la reina. Presentó pruebas, pero el individuo ha desaparecido. No llegó a ser rey de Inglaterra, o no ha llegado a ser rey de Inglaterra. Ahora, en los días de la muerte del Papa Francisco, aparece otro individuo árabe, diciendo que él es el gran Mahdi de los árabes, pero que también es el sucesor de San Pedro, con la capacidad de ser papa. Por supuesto, Jerusalén no se queda detrás. En estos últimos días hemos visto como un asiático que no le sé pronunciar el nombre. Sé que apellido King, el doctor King, muchacho joven de la ciencia, y él mismo dice que su grado de inteligencia fue un don de Dios, afirmando que el coeficiente de inteligencia de él está por encima de todos los científicos, más alto que el de Tesla, que el de Edison, que el de Marconi, que el de Einstein y de todos los científicos intelectuales que ha habido en este mundo. Ese señor dice creer en Dios y recibir no mensajes de Dios, sino facilidad debido a su inteligencia, su gran inteligencia, para interpretar adecuadamente los textos bíblicos y adecuarlo a ciertos parámetros de la ciencia. Él tiene su propio algoritmo bíblico-científico y determina que los que vivan en este año 2025 verán en el futuro el retorno de Cristo. Según él, afirma que este 2025 es el inicio del final de todas las profecías. Pero es muy fácil para él decir que el Cristo, el Mesías, viene en la generación que surja a partir del 2025, porque de acuerdo a los estudiosos de la Biblia, una generación se extiende hasta 70 u 80 años. O sea que si tomamos estas explicaciones de generaciones, podríamos llegar al 2105. Ahora bien, él cita a Jesús en Mateo 24, cuando Cristo dice que todas personas que vean cumplirse las señales que él predijo en Mateo 24, esas personas de esa generación verían su regreso a esta tierra. Ahora tendríamos que retroceder en el tiempo y ver qué fue lo que profetizó Jesús. Jesús profetizó: habrá guerra y rumores de guerra, pestilencias, terremotos, aumento de la maldad. Y si hacemos un análisis de las guerras, esta guerra de Europa se escenificó en toda Europa menos España y se extendió desde 1914 hasta 1918. En esa guerra murieron más de 50 millones de personas. Apenas comenzaba la aviación y las armas de grueso calibre que a partir de esa fecha empezaron a utilizarse en las guerras. Hubo un tiempo de relativa paz entre 1918 y 1939, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. Pero entre guerra y guerra azotó al mundo la gran pandemia denominada gripe española. Y luego que pasó la gripe española, vino un tiempo de gran hambruna en la crisis del 29, de 1929. Y Jesucristo había dicho que iba a haber hambre sobre la tierra. Durante el periodo de entreguerra o después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, nunca ha dejado de haber guerra. Recordemos la guerra de Corea, algunas caramuzas y revoluciones, levantamientos en diferentes países, y además la guerra de Corea, que fue seguida por la guerra de tantos años de Vietnam. Podríamos poner en una esquinita aquí la invasión norteamericana y de otros países que invadieron en el 1965. Fue otra guerra de Angola, guerra y guerrillas de Centroamérica hasta Suramérica. Y todos esos acontecimientos podríamos enmarcarlo en la generación del 48.
cuando fue fundado el Estado de Israel, el 14 de mayo de ese año. Los estudiosos de los asuntos israelíes dicen que ese periodo de 70 a 80 años después de establecido el Estado de Israel es al que Jesús se refiere con la última generación, que después de esa generación vendría Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el significado del año 2025? En lo que va del año hemos visto muchos acontecimientos acaecer uno detrás del otro. Escuché a un predicador en el 2024 decir que este año 2025 sería el año en que los seres de luz, los maestros ascendidos, que para un cristiano versado no son más que los ángeles caídos, los demonios, volverían a hacer contacto con los humanos. Este predicador se refería en esa ocasión a la organización que dejó fundada la ocultista Madame Blavatsky, que siguió luego Alice Bailey con el nombre de Lucy Truss y que forma parte de la espiritualidad de las Naciones Unidas. Según esta información que después buscamos y verificamos, los demonios hacen contacto con la jerarquía del mundo cada primer 25 años de un siglo. Y justamente estamos en este 25 años de un siglo. ¿Qué podríamos decir de toda esta información y también desinformación? Ya vemos cómo los judíos se preparan para su tercer templo. Tienen todo preparado. La ropa del sumo sacerdote, el mismo sumo sacerdote, los utensilios del templo, incluyendo la vaca roja, la cual es sacrificado para purificar el templo con su ceniza. Pero habla la Biblia de la construcción de un tercer templo. Cuando leemos Efesios, Corintios, principalmente Corintios 3, 17 en adelante, nos dice estas lecturas que el templo de Dios es su iglesia y que somos nosotros. Dice el texto, no olvidéis que somos templo del Espíritu Santo. Y Jesús dijo que Dios no cabe en templo de hechura humana. También en Apocalipsis vemos, y en San Juan vemos que cuando Cristo regrese a la tierra después del milenio, descenderá a la Santa Jerusalén y se establecerá en la Nueva Jerusalén, que descenderá del cielo, se establecerá Jesucristo, Dios, como el templo. O sea que si analizamos bien la Biblia, el propósito de los sionistas, que hay que diferenciar de los judíos y de los israelitas, el propósito de ellos es crear un templo para un Mesías que vendría en el futuro, y por eso la urgencia de prepararle ese templo para que las naciones sean confundidas creyendo que ese es el verdadero Mesías, pero no lo es. Porque el verdadero Mesías murió en una cruz para salvarnos hace 2000 años. Y si viene otro Mesías, como tantos que han aparecido, de acuerdo a la misma profecía de Cristo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ese templo es un templo falso, que los sionistas, que no son judíos, que no aceptan a Cristo, se han esforzado en a reconstruir para establecer su falso Mesías, que los cristianos entonces le llamaríamos el anticristo, el último anticristo, porque desde el 538 ha habido muchos anticristos dentro del cristianismo. Bien lo dijo San Juan en sus epístolas. Muchos anticristos han salido por el mundo. Parecían de nosotros, pero no eran de nosotros. Así que vamos a invitar a nuestros amigos a investigar la Biblia,
investigar la historia, incluyendo la historia de la Iglesia, para que no dejemos confundirnos con falsas doctrinas, falsos cristos y falsos mesías. Que Dios nos ilumine.